Bueno, ¿cómo les ha ido a los fondos mutuos estos 2 primeros meses del año? ¿El perfil de la gente que invierte hoy en fondos mutuos ha cambiado? ¿Cuáles son las principales preocupaciones en todo caso que hay por la crisis, por la coyuntura económica respecto a cómo podría irle a los fondos mutuos en el presente y en el futuro durante este año? Rafael Buckley es miembro del Comité de Fondos Mutuos de la Asociación de Bancos, ASBank, y es gerente general también de Fondos Sura. Él está con nosotros para hablar de los resultados y las perspectivas de los fondos mutuos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rafael, buenas noches. Gracias. Bueno, ¿cómo han ido los 2 primeros meses del año en lo que a fondos mutuos se refiere? Lo que yo leía y lo que tengo entendido es que de lo que el año pasado se perdió, que no fue un buen año, ya este año se ha recuperado gran parte de ello. ¿Sí? ¿Eso es así Sí, o no? Sí, definitivamente la Bolsa de Valores este año nos ha acompañado, ha rendido a febrero 18.9% más o menos, y con ella pues los fondos de renta variable también han performado bastante bien, ¿no? Ahora, la última vez que estuve acá, hace como un mes, hablábamos también de los fondos de renta fija. Yo te contaba que veíamos oportunidades a lo largo de todo el espectro de fondos, y de hecho esos fondos también han rendido bastante bien, ¿no? Alrededor de 8%, 8.20% los de mediano plazo. Ya. Y los de corto plazo alrededor de 4,80%. Eso es lo que te iba a preguntar. Hablemos de rendimientos acumulados en fondos. Estos son rendimientos de los 2 primeros meses anualizados, los de renta fija. Los de renta variable son del periodo. A ver, repitamos, renta fija están en... Han rendido en promedio, acuérdate que habían 3 tipos de fondos, ¿no? Los de muy corto plazo, los de corto plazo, los de mediano plazo, para lo que es renta fija. Y para lo que es renta variable hay una especie de fondos mixtos, pero claro, también hay los fondos de renta variable per se, ¿no? Los de corto plazo han rendido alrededor de 4.7% en promedio, ¿no? Y los de mediano plazo han rendido alrededor de 8.20% en promedio. Eso es rendimiento del periodo anualizado, ¿no? En el caso de renta variable estamos hablando de alrededor de 13% en promedio. Positivo. ¿No? Positivo. Ok. Sí. Entonces, por el momento, digamos, los meses son buenos pese a las dificultades que se generan fuera. ¿Por qué? Es decir, ¿cómo es que se están aprovechando aquellos problemas que se están dando en Europa para lograr rentabilidad en el fondo? O, por el contrario, lo que se está haciendo es aprovecharlo de tal forma que se está logrando rentabilidad, pero menor a la que se podría esperar. En realidad, a ver, otra vez, 85% de la industria de fondos mutuos está invertido en renta fija, ¿no? No tiene nada que ver con el comportamiento de la bolsa. Sin embargo, para este 15% de fondos que invierten en acciones, recuerda que la bolsa al final es el reflejo de lo que pasa en una economía, ¿no? Si es que yo compro hoy día un valor de una empresa y esa empresa tiene mucho más utilidades por X razones, entonces mi acción va a valer más. Claro. Y lo que está recogiendo la bolsa es justamente eso, ¿no? O sea, el Perú, tú tienes primero mercados desarrollados que están pues con problemas fiscales, que están con problemas de deuda sobre PBI, y tienes los mercados emergentes, que son hoy por hoy el motor del mundo, entre ellos Perú, ¿no? Entonces obviamente las empresas peruanas están en una situación muchísimo más favorable que las de los mercados desarrollados, ¿no? Ustedes están esperando obviamente rendimientos positivos para los fondos mutuos este año. Esos rendimientos son rendimientos de 2 dígitos. Bueno, mira, ya... Estamos hablando de promedios, obviamente, ¿no? Sí, de hecho, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, el fondo de acciones en los primeros 2 meses ha rendido 13.94%. El caso de nuestro fondo MIL ha rendido 18.3%, ¿no? Yo, y la vez pasada también te decía, yo no me animo a darte un resultado para renta variable de 1 año, pero sí te comenté también que en un periodo de largo plazo, mira, no tengo ninguna duda y te lo vuelvo a decir, creo que este tipo de inversiones debiera rendir más de 10% anualizado, ¿no? Ok. La Superintendencia de Mercado de Valores hoy aprobó un reglamento de abuso de mercado, normas sobre uso indebido de información privilegiada y manipulación de mercado, así se llama. Este reglamento va a entrar en vigencia el 1 de abril del 2012 de este año, y el proyecto fue sometido a un proceso de consulta ciudadana, según se ha informado. Ahora, lo que es importante saber, ¿qué es lo que se califica como información privilegiada? Mira, ahí hay 2 cosas. Primero que yo te decía, yo como miembro del Comité de Inversiones del Fondo Mutuo, no puedo hacer pública las decisiones de inversión del Fondo Mutuo. Sin embargo, esa información se publica pues todos los meses en la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Claro. Eso por el lado de información privilegiada,
si yo tuviese, por ejemplo, cosa que no tengo, acceso pues a directorios de otras compañías, yo podría utilizar esa información en favor mío, cosa que tampoco tengo, ¿no? Y el tema de manipulación de precios y transparencia es un tema bien importante porque los fondos mutuos, desde febrero del año pasado, valorizamos con un vector de precios independiente, ¿no? Quiere decir que los portafolios de cada uno de los fondos, los precios de cada uno de los instrumentos de esos portafolios, nos los da un tercero que es una empresa que hemos contratado, ¿no? Entonces, es una industria súper transparente. Tú vas a ver el mismo papel valorizado al mismo precio en dos fondos diferentes, ¿no? Entonces, por el lado de transparencia, la gente puede estar tranquila también que es un vehículo súper transparente. Ahora, el problema no es que tenga uno acceso a información privilegiada, porque puedes tener a algún familiar o un amigo que en una reunión social, por ejemplo, te hace un comentario y no puedes, bueno, taparte los oídos y eventualmente hacer como que no lo hubieras escuchado. El problema, me imagino, es que uno utilice esa información. Sí, claro. ¿No? Sí. O sea, porque esa información le puede llegar a cualquier persona. El problema es que eventualmente pueda hacerse uso indebido de esa información. ¿Ustedes han podido ya leer en detalle el reglamento, conocen o tienen alguna opinión distinta o alguna sugerencia respecto a una mayor transparencia en el marco de ese reglamento? ¿Algo que podría de hecho es algo que hemos estado agregarse? Sí, hemos estado siguiendo, ¿no?, en los últimos meses. Yo particularmente creo que la Superintendencia de Mercado de Valores ha hecho un trabajo bastante bueno en términos de regulación. Acuérdate que el reglamento de fondos mutuos se cambió también hace 1 año y medio y nos dio pues opción a armar vehículos mucho más creativos, ¿no? Entonces yo considero que han hecho un bastante buen trabajo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de los fondos para... Te lo pregunté de forma muy general iniciando la entrevista. Lo que yo quiero es conocer o que le cuentes al público con mayor detalle sobre la perspectiva de los fondos. Por ejemplo, se dice que los fondos que apuntan a acciones a la Bolsa de Valores están ya dando rendimientos de 2 dígitos hasta febrero, ¿no? La pregunta es si la idea es, o ustedes piensan que esta tendencia va eventualmente a continuar. En realidad nunca se sabe lo que pueda ocurrir, pero ¿cuáles son las perspectivas? El mercado va siguiendo las noticias que salen en el día a día. Si tú ves, y el titular que leías en antes era: los fondos mutuos recuperaron la mitad de las ganancias, de las pérdidas del año pasado. Sí. Y si vemos cuáles son los valores que más han subido en la bolsa, son principalmente mineras junior, ¿no? Lo que yo creo es que hay valores con muchos fundamentos, empresas muy muy sólidas y muy grandes que todavía no han recuperado lo que tenían que recuperar del año pasado, ¿no? De hecho... Claro, entonces la idea es que sigan recuperando eso, obviamente. Exacto, ¿no? Y si bien sí la bolsa tiene alguna influencia de lo que pasa en los mercados de afuera, seguimos pensando que el Perú es un país que hace pues 7 años que crece por encima del 5% y tiene unas perspectivas todavía muy muy buenas, ¿no? Entonces sí, eso tiene que capitalizarse en algún momento dentro de la valorización de las empresas que están dentro de la bolsa, ¿no? El perfil de las personas que están invirtiendo hoy en fondos mutuos, ¿cómo ha cambiado? Antes la gente, bueno, algunas personas nos siguen pensando que uno tiene que tener como que mucho dinero para invertir en fondos mutuos. No. La pregunta concreta es, ¿el perfil de la gente que hoy invierte en fondos es distinto? Yo no creo. Lo que creo es que todavía hay mucho por desarrollar dentro de los fondos mutuos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú ves los depósitos de la banca múltiple, suman 128.000 millones de soles, cuando la industria vale 5.181 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso es más o menos un 10% del mercado de depósitos. Ahí hay mucho camino todavía por avanzar. Y si lo mides contra Producto Bruto Interno, eso es menos del 4%, ¿no? Cuando en países ese mismo ratio es mucho mayor. Entonces creo que en cuanto al perfil, el perfil no es diferente. Se han incorporado en los primeros 2 meses 5.251 partícipes nuevos. La industria ha crecido en 110 millones de dólares en los primeros meses y ni uno solo de los 58 fondos mutuos ha perdido dinero, ¿no? ¿Hacia dónde está entrando la plata? Hablando del histórico. Desde enero hasta el 29 de febrero. Ok, en lo que va del año. Acumulado. Y lo otro es que, de hecho, no es que cambió el perfil del inversionista. Yo creo que sí ha regresado de alguna manera la confianza, ¿no?
de la gente. ¿Y el pequeño regresó, que en algún momento se fue asustado? Sí, definitivamente el inversionista que ha entrado es uno mucho más en provincias, es otro tema interesante. Bueno. Pero lo que quería comentarte es que hacia dónde están yendo los flujos, principalmente a fondos en soles, tanto en corto plazo como en mediano plazo, y a acciones también han regresado los flujos. Más que dólares, gracias por estar Mucho con más nosotros. que dólares, sí. Rafael, muy amable. Rafael Buckley, miembro del Comité de Fondos Mutuos de la Asociación de Bancos, Osbank, y gerente general de Fondos Sura, ha estado con nosotros. Vámonos a una pausa y regresamos.